Bueno, muy bien, estamos en la entrevista de la semana. Como les habíamos dicho, vamos a recibir a Ignacio Bartesagui. Es doctor en Relaciones Internacionales, ya hemos conversado varias veces con él. A uno a veces le cuesta decirle especialista, pero más por no incomodarlo. Pero es verdad que es un analista, de alguna manera, formado y dedicado a vislumbrar los procesos de integración en la región, ni que hablar, la inserción internacional en el mundo. ¿Cómo le va? Gracias por venir, buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación. Yo decía antes de la pausa, y vamos a hablar sobre otros temas también que involucran mucho a nuestra gente, ¿no? O sea, a ver, estamos en un momento donde, por ejemplo, hay un sector como las curtiembres que viene a atravesar una semana terrible en cuanto a la pérdida de puestos de empleo. Eso tiene que ver con la inserción internacional, tiene que ver con la colocación de productos uruguayos en el exterior, las exportaciones también mostraron un retroceso. Pero antes, a mí, la verdad, casi que me sorprendió cómo un poco en Uruguay, pero los medios también, pero sobre todo a nivel de gobierno, pasó prácticamente que inadvertida una cumbre que hubo entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y Mauricio Macri en Argentina, donde hablaron de temas cruciales para el Uruguay y el sistema político, para no responsabilizar solo al gobierno, el sistema político prácticamente que no acusó recibo. ¿Tienes esa misma impresión? Es verdad, sí, tengo esa impresión hace rato, porque en definitiva Bolsonaro y Macri están tratando temas bien relevantes sobre el futuro del Mercosur y sobre la relación bilateral, sobre cómo va a ser esa nueva relación bilateral entre Argentina y Brasil, que impacta, por supuesto, a Uruguay, y estamos reaccionando muy lento. Lo que se dice en definitiva es que Uruguay sabe que no puede influir en esa relación bilateral, y entonces lo que está haciendo está expectante de lo que puede ocurrir, es un espectador. A mí me parece una mala definición estratégica. Por eso ahora también se apura Nino Noboa con el canciller brasileño a intentar pactar una reunión en Santa Fe, Argentina, donde se va a desarrollar la cumbre del Mercosur, para decir, bueno, nosotros queremos ser parte de las discusiones, porque si se está discutiendo una reforma profunda del Mercosur, o cómo va a ser la inserción internacional en los próximos años, o cuál va a ser la política seguida por Brasil en los próximos 6 meses en la presidencia pro tempore, vaya si tendremos algo para decir. A ver, para que la gente entienda, entre otros temas, allí se habló de la posibilidad de hacer una moneda común, primero en una primera instancia entre Brasil y Argentina, pero obviamente que el plan debe ser desarrollarlo en el Mercosur también, claro, denominada el peso real. ¿Cómo impactaría eso? ¿Cómo puede impactar eso? Por ejemplo, si el día de mañana Uruguay se ve obligado por las dos grandes potencias del Mercosur a cambiar su moneda. Sí, esto por supuesto tiene impacto si no es la primera vez que el Mercosur discute sobre estos temas o que Argentina y Brasil lo discuten. Hay varios nombres en la historia del Mercosur que hacen referencia a una moneda común. Lo que está claro, Nicolás, que yo diría que esta es una propuesta algo disparatada. No hay ningún tipo de sustento que permita la posibilidad de implementar una moneda común entre Argentina y Brasil en este momento. Tampoco sería algo conveniente cuando no existe una normalización normativa, cuando no existe un bloque tan profundo, porque si vos no sos todavía un espacio único de comercio y una economía única integrada que te permita circular libremente los factores productivos. Alguien no le puede decir, bueno, pero la Unión Europea lo hizo todo junto. No, la Unión Europea fue progresivamente alcanzando algunas metas que el Mercosur nunca alcanzó. Y cuando da el paso hacia, en el año 91, cuando da el paso hacia una moneda común, cuando da pasos firmes en la nueva década del siglo... Usted dice, la Comunidad Económica Europea, el paso a la Unión Europea, lo que de alguna manera involucra el cambio de moneda. Por supuesto, cuando pasamos a la Unión Europea, con el Tratado de Maastricht, cuando pasamos también a la incorporación del euro, ya estamos en un nivel de profundidad del acuerdo que no tiene nada que ver con el Mercosur. O sea, ellos sí son una zona libre de comercio muy consolidada, son una unión aduanera muy consolidada, que no es el caso del Mercosur, y son un mercado común muy consolidado. En ese caso sí justifica, cuando tenés una relación tan profunda, casi yendo a un Estado federal, que es lo que se pensaba inicialmente, justifica tener una moneda común para todos los beneficios que eso trae aparejado. Pero tenés que dejar de lado la independencia de las políticas públicas. ¿Es razonable pensar que Argentina y Brasil están en este momento en condiciones de dejar la política monetaria de lado con la implementación de una moneda común? No es posible, y tampoco el Mercosur en este momento tiene dice, relevancia este tema. Es disparatado, no es posible. Imagínense que lo hacen. Bueno, por supuesto que Uruguay allí tendría que también valorar lo que ocurrió cuando dieron el paso de crear el Mercosur o de cerrar un acuerdo bilateral. En la década del 80, cuando Argentina y Brasil se asocian profundamente para después lo que es el Mercosur, Uruguay y Paraguay entraron tarde a esa relación.
¿Por qué entraron tarde? Porque no podían quedar afuera. Uno no puede darse el lujo en una región tan consolidada desde el punto de vista de las relaciones comerciales de cercanía, no puede darse el lujo de quedar afuera. Entonces, si realmente estos dos países consolidan o implementan una moneda común, bueno, la discusión en Uruguay tendría que ser otra, ¿no? Y habría que ver, pero no me parece un escenario... A ver si lo entiendo. Usted dice, es disparatado, yo no creo que lo logren. Ahora, si lo hacen, vamos a tener que discutirlo porque es complicado quedar afuera. Sí, claro, hay que discutir ese mecanismo u otros que pueden existir, pero de cualquier forma no veo ninguna posibilidad de que en el corto, en el mediano plazo, esto sea posible. Definitivamente no es posible. La última sobre el tema Mercosur y sobre esta reunión Macri-Bolsonaro. ¿Le dejó algo más desde el punto de vista comercial? Bueno, está claro que vamos a hacer un nuevo Mercosur. Bolsonaro lo que hace es garantiza que las negociaciones en curso se van a cerrar. Dice, vamos a cerrar la Unión Europea, estamos cerca. Nuevamente Lo cual es una, no sé, es una sorpresa, por lo menos para la información que se había manejado. Es una sorpresa porque es un acuerdo que también es verdad que está bajando mucho el nivel de ambición. Entonces se va a cerrar algo que no tiene nada que ver con lo que se discutía en el año 2001, que es otro año que fue un hito porque estuvimos muy cerca de cerrarlo. Este es otro acuerdo, es un acuerdo mucho más liviano, si se quiere. Y es cierto que la Comisión Europea está un poco presionada de cerrar acuerdos antes del Brexit, porque le conviene cerrar la mayor cantidad de acuerdos antes de que Reino Unido se vaya de la Unión Europea, porque después Reino Unido tiene esa capacidad de cerrar acuerdos bilaterales de forma mucho más rápida. Porque ¿qué no tiene Reino Unido que sí tiene el resto de la Unión Europea? El problema agrícola. Claro, la agricultura. Que es la agricultura, que es la piedra de zapato de la Unión Europea para avanzar. Entonces, si este acuerdo se cierra, Bolsonaro lo apoya, y Macri también lo apoya, y para Uruguay sería muy bueno. Apoyan seguir las negociaciones en curso con Singapur, Canadá y EFTA, que son acuerdos que para mí no se van a cerrar este año, se está diciendo que sí, ¿no? Pero después que dice Bolsonaro, quiero bajar el arancel externo común, quiero un bloque más abierto al mundo, lo quiero más bilateral y quiero revisar el comercio intrabloque. Lo que esto da una señal de que Bolsonaro está pensando en tener una especie de seguro de política pública nacional, de decir, si se me complica la situación en el contexto internacional o si llega a cambiar el contexto político en Argentina y gana Cristina o Fernández, ahí lo que dice Brasil es, yo no quiero someterme a estar atado al corsé del Mercosur y digo, quiero de cierta forma tener libertad para aplicar políticas públicas. Y de hecho lo están haciendo porque están poniendo tasas, sacando tasas. Brasil está planteando algunas concesiones a Estados Unidos bilaterales. ¿Cómo es la política internacional, ¿no? Porque, a ver, es bien interesante lo que usted plantea. Ahora, supuestamente, desde el supuesto, tanto Bolsonaro como Macri dicen, no podemos mezclar la política con las relaciones comerciales. Y sin embargo, lo que terminan diciendo es, bueno, si llega a ganar el que no es afín ideológicamente a mí, yo tengo que quedar a salvaguarda de lo que pase con el Mercosur. Y sí, porque uno conoce también lo que pasó con el kirchnerismo, lo que pasó con su política internacional, cómo se relacionó con Uruguay, con los socios. O sea, realmente tiene una política muy proteccionista, una visión muy proteccionista que, de cierta forma, encuentra alguna justificación por su protección del mercado interno, pero no tiene nada que ver con las tendencias internacionales. Entonces, la visión kirchnerista preocupa, por supuesto, a una región que lo que quiere es avanzar y profundizar como las reformas del bloque para enfrentar el nuevo mundo, ¿no? ¿Por qué estamos perdiendo tantos puestos de empleo? Bueno, la economía... Bueno, hay una relación directa, por supuesto, en las reformas estructurales que el país debe llevar adelante. Entre ellas está la inserción internacional. No se discute, tú lo vas a observar mucho en toda esta etapa que se viene en la política. No, nadie habla Nadie habla de la relación que existe entre inserción internacional y creación de empleo, entre inserción internacional y mejoras en lo que tiene que ver con la competitividad nacional, porque cuando tú cerrás acuerdos comerciales con países desarrollados, generás reformas internas en las políticas públicas, generás más eficiencia hasta en las empresas públicas, generás más competencia y eso lo que hace en definitiva es aumentar tu calidad para poder enfrentar más, para poder generar más empleo y más inversión. Quiero ser justo, porque cuando decimos nadie lo menciona, cuando uno lee los programas o escucha, no sé, Daniel Martínez en la presentación, por ejemplo, del País Productivo, y allí habla, que de hecho a mí me llamó la atención, me parece que le pasó bastante desapercibido a mucha gente, acerca de la inserción internacional y de un cierto viraje de la inserción internacional uruguaya hacia mayor flexibilidad en los acuerdos. Sí. Es verdad que, bueno, en Talvi ni que hablar. No, y el programa de la calle Pou también, por supuesto, lo plantea específicamente. Hay en los programas una intención clara de modificar.
pero no es un tema de campaña, eso No es es lo que queremos decir. exactamente, no es un tema de campaña porque me parece que no se plantea. No se vincula la pérdida de puestos de trabajo con la inserción internacional. No, que por supuesto en la crisis del agro o en lo que fue en su momento el sector lácteo, tiene mucho que ver. No es solo la falta de reformas internas, los costos de producción muy elevados en este país, la rigidez laboral, son todas reformas que hay que discutir, que tienen que ver también con la productividad. Pero ojo, que la inserción juega un rol en muchas áreas que no se le está dando la importancia que tendría. Y eso, por supuesto, que tiene que ver con lo que estamos atravesando. Una economía que, por supuesto, la región además está con proyecciones de crecimiento bastante menores a las que se esperaban. Las reformas estructurales de Bolsonaro están un poquito más lentas. La debilidad política de Macri preocupa. La guerra comercial a nivel internacional lanzada por Trump y la debilidad de Europa con el Brexit son escenarios que tenemos que tener, porque eso también afecta a China, que está creciendo menos y es nuestro principal socio comercial. Y hablando de China, ¿qué está pasando en China con la carne? Porque abrimos el informativo de hoy diciendo que había aumentado por segunda vez en una semana el precio de la carne, 10 pesos el kilo, y las explicaciones son el dólar y poco ganado, mucha demanda china. ¿Qué está pasando en China? No, y también la sustitución por la enfermedad del cerdo, ¿no? Sí. Entonces eso sí está afectando que la demanda se esté yendo a otro tipo de carnes, ¿no? Entonces allí hay un crecimiento constante. Por supuesto que después hay posibilidades, no vamos a poder proveer la cantidad de carne que demanda China también. No se van a abrir nuevos escenarios porque... Pero China está demandando más carne. Está demandando más carne porque además el cambio de dieta también de lo que es la población china hace que consuma cada vez más carne. Va a seguir consumiendo, las proyecciones son bien interesantes. Todavía están muy bajos, pero van a seguir creciendo, ¿no? Y también en lácteos y también en otro tipo de alimentos. Por eso Uruguay tiene la necesidad de estar siguiendo estos temas y observar la potencialidad de exportación de alimentos. O sea, yo creo que hay algo que hay que discutir, y ojalá que se dé en esta campaña, que es el rol de los servicios a nivel internacional, uruguayos, y el rol de lo que es los alimentos. Cuando hace referencia a servicios, ¿a qué refiere específicamente? Servicios que tienen que ver, por ejemplo, con el software, el sector audiovisual, las consultorías, que son los servicios que la información. Exacto, que son los que crecen más, porque los servicios tradicionales, por decirlo de cierta forma, como el transporte, son los que no crecen a las tasas que crecen los nuevos servicios comerciales, donde allí tenemos su potencial. Y tenemos que trabajar en la reforma educativa que tenga que ver con esto, que observe esta nueva economía y que entienda que hay que conocer, o sea, que el comercio no es tradicional de bienes, que es de servicios, pero que se comercializa a través del comercio electrónico. Todo eso nos llevará a necesidad de algunas reformas que el país todavía no ha emprendido. Y retomando el tema del Mercosur, sí, que es parte de la inserción internacional, porque buena parte de lo que se discute es más y mejor Mercosur, o un Mercosur distinto, o usar al Mercosur solamente como una plataforma comercial y aduanera. ¿Quedó claro en este periodo que el Mercosur nos encorsetó, que nos ató de pies y manos? Es una discusión que todavía en Uruguay no está saldada, lamentablemente. Siguen pensando que el Mercosur tiene que ser, algunos actores relevantes, siguen pensando que el Mercosur tiene que ser un mercado común o una aduanera, o lo que es peor, creen que hay voluntad política de llegar a ese nivel de integración. No lo hay. Argentina no lo quiere, Brasil no lo quiere. ¿Qué tenemos que entender de una vez? Que hay que plantear un Mercosur más flexible, un Mercosur que nos permita mantener la zona de libre comercio, poder comerciar con nuestros vecinos diferente cantidad de productos, de bienes y servicios, pero abrirnos al mundo. ¿Y con quiénes, Nicolás? Con países que sabés que no vas a poder cerrar un acuerdo en conjunto con el Mercosur. Porque China no es posible, desde el momento en que sabemos que las economías de Brasil y de Argentina no están preparadas para ese ajuste industrial, para competir con China de igual a igual. Pero tampoco Paraguay está dispuesto a cerrar un acuerdo con China cuando tiene relaciones con Taiwán. ¿Es posible pensar que con lo proteccionista que es Brasil o Argentina en el sector automotor pueden cerrar un acuerdo con Corea del Sur o con Japón? Pero no. ¿tiene la impresión de que dejamos pasar el tren de China? Estamos dejándolo pasar, esperemos que en el próximo gobierno esto vuelva a estar arriba de la mesa, independientemente de que el Mercosur... Ahora, pero para que la gente entienda, esto me parece crucial. Acuerdo con China es divorcio del Mercosur. ¿Pero por qué blanco o negro? Hagamos así, separación de bienes. Sí, bueno, separación de bienes, pero o no. O lo que es, en este nuevo contexto planteado por Bolsonaro, de un Mercosur distinto, más bilateral, más flexible, no podemos, con una estrategia seria de nuestra Cancillería, solicitar una reserva, una posibilidad, una independencia, un waiver, para decir yo avanzo bilateralmente con China porque no puedo hacerlo conjuntamente. Lo que pasa es que ahí le pueden decir
que uno puede entrar en una práctica de dumping, o sea, de traer productos chinos, poner una etiqueta uruguaya, hacerlo pasar por uruguayo y hacerlo entrar en Argentina y Brasil. Pero eso se puede decir, pero eso hay que comprobarlo desde el punto de vista de los instrumentos disponibles. Hoy el Mercosur no funciona como una zona de libre circulación, por lo tanto no se puede hacer ese tipo de operación llamada coloquialmente triangulación de comercio, que quiere decir, para que la audiencia entienda, que entra un producto por Uruguay porque tenés un acuerdo con China y después va sin pagar aranceles a... Esa no es una operativa que hoy se puede hacer en el Mercosur. Entonces, en realidad, lo que planteamos es, Mercosur sí, pero Mercosur distinto. Y lo que sí planteamos es, Uruguay no puede seguir esperando mucho más tiempo en cerrar acuerdos comerciales. Pero ¿cuál es el problema? Que nuestros exportadores de hoy, después de 5 años, el gobierno de Vázquez va a terminar y los únicos acuerdos que se cerraron, en realidad, entró en vigencia un acuerdo Mercosur con Colombia, que ya tenías preferencias arancelarias, y cerraste un acuerdo con Chile que no tiene impactos en bienes porque ya tenías un acuerdo de preferencias arancelarias también. En 5 años, con lo que cambió el mundo, a los exportadores, a algunos que tienen necesidad de acceder a nuevos mercados, ¿le diste solo eso en términos de acceso internacional? Es muy poco. Mejoraste algo en aspectos sanitarios, como por ejemplo en Japón, en Estados Unidos, de apertura, pero eso lo tienen otros. Lo que vos tenés que hacer es bajar los aranceles para captar inversiones, para mejorar el acceso a las aduanas y para ser más competitivo. O sea que desde el punto de vista suyo, analítico, comercial, es deficitaria la gestión de la Cancillería. Totalmente. Los hechos es deficitaria. Ojalá que logren cerrar el acuerdo con la Unión Europea, que se lleva negociando desde el 2001, ojalá. Es difícil de creer porque más de una vez nos han dicho que se iba a cerrar. Ahora parece que hay posibilidades. Y ojalá que se sigan negociando los acuerdos con Canadá, con Corea del Sur, pero yo no tengo muchas expectativas. Quizás el cierre del acuerdo con la Unión Europea puede darnos un nuevo escenario que dé mayor dinamismo a este tema, pero estamos bastante demorados y lentos de reacción. Demorados y lentos de reacción. Ya sobre el final, en cuanto a la competitividad, porque esto también es una discusión que se ha dado últimamente acerca de si deberíamos seguir Argentina y Brasil o no, qué hacer. ¿Cómo estamos? Bueno, no estamos bien, lógicamente. Lo que ocurre es que la situación internacional nos va a impactar. Y nos va a impactar. Esta es una variable que puede manejar bastante poco Uruguay. Uruguay tiene que seguir a los socios de la región para no perder competitividad bilateral con Argentina y con Brasil, y tiene que seguir también a sus socios internacionales. Entonces, lo que está ocurriendo con el dólar a nivel internacional... Ahora, ¿no es demasiado seguir el dólar como está en Argentina, por ejemplo? No, por supuesto que no lo podés seguir a esos niveles, pero sí tenés que ir acompasando. Y lo que termina ocurriendo es, si bien es cierto que en paralelo tenés que intentar tener una competitividad que no sea dependiente solo del tipo de cambio. Y para eso tenés que aumentar la productividad. Uruguay todavía tiene saltos enormes para dar en este sentido. Y esto tiene que ver con reformas que todavía no se han dado, y tiene que ver con problemas logísticos que tenemos. Tiene que ver con problemas para captación de personal calificado, tiene que ver con problemas para la inserción internacional, tiene que ver con problemas con una institucionalidad que todavía tiene que ser mucho más eficiente en términos de competitividad. Todo esto, por supuesto, son reformas más estructurales que lo que hacen es no depender tanto de los vaivenes del tipo de cambio. Se me voló la entrevista a las últimas 2 en 2 minutos. A ver. Prácticamente. Porque no quiero, en realidad son internacionales, pero me parece que puede haber gente a la que le pueda interesar bastante. Situación Estados Unidos-México. Sí. Parecería, según las últimas informaciones, que se salvó este escenario de incremento de impuestos por parte de la administración Trump. Como en tantas cosas, Trump desata una guerra en un vaso de agua y después termina siendo una tormenta. Es impredecible. Pero no me gusta la resolución de este conflicto. ¿En qué sentido? Es muy pragmático México en decir, bueno, voy, viajo y resuelvo el problema para evitar los aranceles, pero lo que hace Trump es mezclar en una agenda que tiene que ver con migración y con problemas fronterizos los temas comerciales. Eso no es bueno. Porque en realidad, si empezás a mezclar todo, le estás dando una concesión a Trump de que negocie cualquier cosa en la agenda bilateral, amenazando con aranceles. Y eso es violatorio de los tratados. Es violatorio del NAFTA que está vigente, sería violatorio del TEMEC, que es el acuerdo que sustituye al NAFTA, y también es violatorio de la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, no es bueno que se empiecen a mezclar. Usted diría, lo mejor sería que agendas. México hubiera ido por la vía de la OMC, por ejemplo. Podría, sí, pero en este momento la OMC, el sistema de solución de controversias de la OMC está bravo que le digan a Estados Unidos que no hacerlo. Y ahí está bravo, entonces ha actuado López Obrador de forma muy pragmática, eso hay que reconocerlo. El pragmatismo es importante hoy en día en las negociaciones internacionales con figuras como Trump, pero también es cierto que no me gusta el fondo de ese problema porque se mezclan las agendas y eso puede ser negativo. La última, ¿en qué va a terminar la guerra entre Estados Unidos y China? Va a seguir, porque eso no es una guerra de comercio. Es una guerra por el liderazgo tecnológico internacional. Entonces, esto va a seguir.
Cuando no sea comercio va a ser otra cosa. Va a ser, bueno, después ahora Huawei, pero después va a ser el Mar del Sur de China, después va a ser la relación con Taiwán, después va a ser todo, va a generar un conflicto entre Estados Unidos y China, porque lo que hay acá es una puja por el liderazgo internacional. No es comercio, es mucho más que eso. Claro, ahora, capaz que alguien no lo tiene muy claro. Estados Unidos bloquea de alguna manera o trata de impedir el crecimiento de la marca líder de teléfonos, de fabricación de teléfonos celulares en China. Segunda a nivel mundial. Y primera en lo que es la tecnología celular hoy. Ahora, ¿lo puede lograr? Yo creo que China tiene un plan B. Y lo tenía de antes. Porque es razonable pensar que depende tanto de Apple o depende tanto de Silicon Valley para los productos de Huawei. Ya tenía pensado un plan B y nos va a sorprender dentro de poco tiempo. China va a seguir sorprendiendo. China tiene todavía elementos para poder atacar a Estados Unidos y lo va a seguir haciendo. Es gran poseedor de bonos y de reservas internacionales. No tienen toda la deuda de Sí, los pero lo que pasa es que o buena parte de la deuda de los claro que norteamericanos. sí, pero lo que pasa es que China no puede salir a vender todo eso de entrada, porque eso le genera una distorsión muy importante y no le conviene hacer eso. Entonces, lo que sabe China es que va a tener un conflicto permanente con Estados Unidos, por lo menos hasta que esté Trump. No se sabe qué puede ocurrir. Si Trump sale reelecto, bueno, hay que ver si esta situación sigue. Pero China está muy pausada, muy cauta, sabe que tiene un problema y va a intentar resolverlo. Yo no creo que en Japón, en la próxima cumbre del G20, cambie mucho la situación. Es probable que se reúnan, que acerquen posiciones, pero la realidad es que van a seguir, estas pujas van a seguir porque no es comercio, no es tecnología, es mucho más. Es el liderazgo internacional que quiere frenar a Estados Unidos porque sabe que China lo va a superar en determinado tiempo y quiere que esa transición sea lo más lenta posible. Ignacio Bartesay, le agradecemos su presencia esta noche aquí en Telenoche y bueno, volvemos a conversar seguramente porque vaya si hay temas para poder profundizar y desarrollar. Muchísimo, con mucho gusto.